Bien, en este vídeo, que es el vídeo número 4 de la serie de GeoGebra Notas, voy a explicar cómo añadir, en este caso me la voy a añadir de manera positiva, voy a nombrar como Genially, y entonces voy a explicar cómo insertar un Genially. Entonces abrimos Genially, y una vez que tenemos aquí los Genially, pues le pulsamos aquí estos tres botoncitos y simplemente copiando esta dirección de aquí, que ya la he copiado, vengo aquí a la tercera pestaña, pulso en web y pego el enlace y automáticamente se ha insertado el Genially. Bien, como versa el Genially de matrices, pues bueno, podríamos aquí, fijaros, si yo pongo ya aquí geogebra.org barra classic, ¿vale? Se carga una de clásico. Bueno, pues aquí por ejemplo podría ir definiendo matrices, introduciendo matrices, dos puntos igual, abrimos, a ver qué pasa, es que he metido igual, ahora otra llave, perdón, y podríamos meter esta matriz 2, 4, dimensión 2 por 2, y aquí ya podemos meter 3,5. Bien, esta matriz podemos calcular su determinante. Y nada, podríamos ir explicando cositas respecto a las propiedades, que efectivamente vale... Ay, aquí me ha faltado un menos 4. Bueno, pues aquí pongo menos 4, pues le doy un intro, cambia todo, ¿vale? Bueno, pues esto sería un Genially con una ventana de Classic. Ahora lo que voy a hacer es recordar, por ejemplo, a ver un momentito, voy a renombrar y ahora voy a meter otro PDF. El PDF que voy a meter es uno que lo voy a enseñar ahora. Aquí tenéis este que pone práctica, lo arrastro, me dice ¿qué quieres meter? Venga, pues voy a meter el primero, le doy al ratón, hago un zoom más pequeñito y meto uno. Bueno, pero quiero volver a meter otra vez la práctica porque quiero la página 2. Ahora pues también inserto la página 2, ahí tenéis, ¿vale? Desde las esquinas puedo hacerla más pequeña y la puedo mover aquí. Pues ya tendría la página 1 y la página 2, ahí tenéis, ¿vale? Y ahora pues lo que haría sería meter un geogebra.org barra classic, y lo que haríamos aquí es ir haciendo la práctica. Entonces aquí necesitaría, para hacer esta práctica, que es un ejercicio típico de discutir por Ruche, ¿vale? Selectividad, en este caso la Comunidad Valenciana, y yo voy aquí a utilizar tanto la vista algebraica como la vista de cálculo simbólico, y bueno, aquí, bueno, ¿veis? A ver, aquí simbólico, y esta es la algebraica, la primera. Bueno, pues para diferenciarlas veis que aquí tenéis una X aquí, ¿vale? Entonces yo la primera parte, que es la de introducir matrices, pues la introduciría, a ver, que sería esta, la de M, ¿vale? La voy a introducir en el simbólico, aquí, que es la segunda. Bien, si os fijáis, aquí el determinante aparece en función de M, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es MM, dos puntos igual, determinante, y me va a permitir hallar el determinante en función de M, ¿vale? Luego puedo resolver, claro, resuelvo MM en función de M minúscula y ya tengo la solución. Por lo tanto, he calculado su determinante, igual al resolver estoy igualando a 0 y sé los valores para los cuales su determinante es 0, y por tanto para estos valores el rango de la matriz es 2 o al menos 2. Bueno, podríamos ver una matriz de orden inferior y comprobar que su determinante es diferente de 0, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí ya tendríamos discutido, y ahora lo que voy a hacer es crear la misma matriz, pero la voy a nombrar A, pero lo voy a hacer ahora en la ventana algebraica, ¿vale? Y lo voy a hacer en la ventana algebraica, a ver, un momento, voy a irme aquí. Lo que voy a hacer aquí es primero crear un deslizador, que por cierto no está. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido, un momento, ahora aquí, voy a crear un deslizador aquí que voy a nombrar, un momentito, aquí deslizador, ¿vale? Que voy a nombrar K.
y con un incremento 1, ¿esto por qué lo voy a hacer? Bueno, pues si nombro un deslizador K y esto me viene a la ventana algebraica, si yo ahora creo una matriz A en esta ventana algebraica, pues nada, si os fijáis, sustituye el K por el valor del deslizador, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, y si yo ahora aquí, por ejemplo, calculo el rango de una matriz, pues nada, de A, pues me dice 3, ¿no? Pero si yo muevo aquí a menos 2, yo sé que va a valer 2, porque sé que es el determinante que hemos hecho antes igual a 0, ¿vale? Bueno, pues eso sería la matriz A, pero si cogemos la ampliada para discutir, ¿vale? Ah, y esta no es. A ver, un momentito, estoy copiándolo. A ver, aquí, ¿vale? Esta sería la ampliada, a ver. Vale, y ahora lo que voy a hacer, vale, fijaros aquí, pues voy a hacer un poquito, voy a mover esto un poquito, vale. Entonces lo que voy a hacer ahora es a calcular el rango de esa matriz ampliada, vale. Entonces calculo el rango de esa matriz ampliada, a ver, y me dice 3, ¿no? Eso para menos 2. Pues para menos 2 ya sabríamos que los rangos son diferentes, el sistema es compatible, bueno, es incompatible, perdón, pero si muevo a 2, los rangos son iguales, compatible indeterminado porque tiene 3 incógnitas. Si voy a 1, a 0, a 1, pues ya sabéis que el resto sería 3, 3, ¿vale? Y sería compatible determinado. Bueno, pues esta sería la cuestión. Aquí, perdón, aquí lo que hemos hecho es discutir y ahora podríamos hallar las soluciones. Bueno, pues las soluciones, se utiliza el comando solución. Y entonces fijaros, si estoy copiando, porque tengo el PDF y lo copio, entonces fijaros, aquí las soluciones, meto las ecuaciones en función de K y doy un intro. Ay, perdonad, aquí tengo que quitar, en algebraica hay que quitar el X y Z y funciona, ¿veis? Aquí tenéis la solución y si queréis que esté en función del parámetro, voy aquí a la simbólica, le doy aquí. Y fijaros ahí que tengo las mismas soluciones, ¿vale? A ver un momento, porque aquí lo que voy a hacer, en vez de K, lo voy a hacer en función de M. ¿Veis una cosita? Un momento. Aquí voy a meter M, ¿vale? Vale. Y entonces, y menos z, esto es M. Y aquí es M. Entonces me da la función en función de M. Lo que pasa que la solución, bueno, la dejamos así. Bueno, es para que veáis, y podríamos hacerlo de otra forma, la inversa de A por C. Bueno, esto para que veáis que tiene mucho juego, ¿vale? Bien, hasta aquí el vídeo.